Qué importante en la vida es de que Dios, hermano, aparezca y venga a desarmar cosas. Que Dios desarme cosas y las haga nuevas. Qué importante en la vida es a veces cuando Dios no tan solamente sale a bendecirte, a hablarte, a animarte, sino que a veces sale a matarte. ¿Saben cuál ha sido uno de los grandes errores del hombre? Que solamente se ha acostumbrado, en este caso la iglesia sobre todo, y también Israel a través del judaísmo de su historia, a ver a un Dios piadoso, misericordioso, bueno, paciente, condescendiente muchas veces, y se han olvidado de quién es Dios. Y como Él ha decidido ser padre sobre esta creación, ¿no es cierto?, sobre el hombre, se han olvidado de que Dios también puede llegar a ser un Dios muy cruel también, si quisiera. Muy duro. Que Él puede llegar a ser un Dios infranqueable. Y aunque grande es su misericordia, a veces los corazones se malcrían. Es como ese hijo que sabe que su papá nunca le va a pegar. Y ustedes a través de la historia se han dado cuenta en qué se han convertido esos hijos cuando saben de que su padre nunca los trataron duramente como debían haberlos tratado. ¿En qué se convirtieron al final? Esos hijos después se acostumbran o se crían malcriados, que la gran mayoría de las ocasiones ocurre, pero después esos hijos después huyen de la corrección, porque después dejan de ser niños y se convierten en adultos. Y un adulto obviamente ya no puede ser tratado como se ha tratado un niño. Y después, como ellos no aprendieron a amar el trato, no aprendieron a amar la corrección, no aprendieron a valorarla, después lo más fácil es huir de ella. Y cuando se huye de ella, hermano, uno se inventa un mundo después. Se lo inventa. Se lo inventa y se lo traga, y porque siente paz, una paz que no viene de Dios. Confunde la paz con la tranquilidad. Y se inventan un mundo. Y eso, hermanos, es una forma de retroceder. Eso es una forma de retroceder. Por eso a veces en la vida es súper fácil apuntar a alguien que se ha equivocado, ¿no es cierto? Cuando uno piensa que no está haciendo lo mismo, pero a veces se está haciendo lo mismo, pero de otra manera. El volver atrás. El volver atrás es un acto muy, muy complejo a veces. Porque no solamente pasa por dónde estoy físicamente, sino que dónde está mi corazón actualmente. Y Dios, nuestro Padre, como Padre que es, también tiene cierta tolerancia a ese proceso. Pero hay un momento en que esa tolerancia se agota. O más bien dicho, ya no es tiempo para esa tolerancia. Y ahí es cuando comienza la evidente degradación de las vidas. Porque ya volvieron atrás, ya es evidente. Es muy evidente. Nosotros muchas veces podemos decir cosas, y quiero usar este método de introducción, muchas cosas que parecen buenas. Pero cada vez que digas algo, preocúpate de que tu vida lo esté diciendo primero. Porque ¿con qué moral le dices a otro que sea fiel cuando tú no lo eres? ¿Con qué moral le dices a otro que hay que soportar el dolor cuando tú te estás bajando de la cruz? ¿Con qué moral? ¿Con qué moral le dices a otro de que hay que seguir adelante cuando tú ya es evidente que estás retrocediendo y que estás buscando un lugar más placentero para seguir sobreviviendo? Dichosos son los corazones, hermano. Yo creo que en todo momento nos puede pasar eso, ¿eh? Pero son dichosos los corazones que cuando quieren hacer eso, sienten que algo no está bien. Lo que llamamos convicción de pecado. Y yo creo que todos, incluyéndome todos, yo creo que todos los hijos de Dios, en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier reino, cualquier dimensión donde han estado, han pasado por eso. Hasta nuestro rey pasó por eso. Pero hubo un momento en que él no se sintió a gusto con ese estado, ¿me entienden? No se sintió a gusto. Hay un momento en que tiene que salir lo que somos. Como cuando nuestro rey, después de haber dicho tantas cosas gloriosas, haber
ha traído la palabra más pura del cielo. Haber dicho un montón de veces el que no pierda su vida por causa de... Lo dijo un montón de veces, ¿o no? ¿Sí? Pero yo les hago una pregunta, y esta es la gran lección de la que hay que aprender. Cuando él estaba en el Getsemaní arrodillado, ¿qué estaba pidiendo? ¿Qué estaba pidiendo? Si es posible, haz que esta copa pase de mí. Y claro, entendemos que esa situación, hermano, yo ahora este último tiempo he estado entendiendo cada vez más. Yo siempre tuve conciencia de que esa experiencia fue la más terrible que un ser humano puede experimentar por todo lo que significó. Pero nosotros podemos decir que algo es grande y terrible o que es realmente magnánimo, pero aún siquiera sin haber tocado con un dedo esa verdad. Y a mí el Señor en este último tiempo me ha estado acercando a esa realidad y ha sido fuerte, hermano. Porque es un tema espiritual. Es cuando el corazón es tomado y llevado a otras aguas. Y tiene que sentir cosas distintas, ve el mundo distinto, el mundo se trastorna alrededor. Y ahí, en ese momento, en ese instante, es donde de verdad se manifiesta la realidad. Antes, hermano, podemos decir cualquier cosa. Antes podemos hacer las promesas habidas y por haber. Llorar y cantar y gritar y todo lo que quieras. Pero cuando llegues ahí, te vas a dar cuenta de qué estás hecho realmente. Y ahora yo entiendo y por ende respeto mucho más a Cristo por lo que Él pasó. Porque cuando Él, que conocía la verdad mejor que cualquier humano que ha vivido y que vivirá, Él se vio confrontado a su realidad, a lo que Él iba a tener que vivir, Él levantó un clamor desgarrador a Dios, que le sacara la prueba. Que le sacara la prueba. Así que todos llegamos a ese momento en un instante de nuestra vida. Todos llegamos en una instancia a ese momento. Pero es en ese momento cuando manifestándose esa terrible realidad, es cuando o nos quedamos así y hacemos lo que muchos hacen, que comienzan a arrancarse y comienzan a buscar otra instancia. Otros derechamente están arrancando. Oh, si ahora sí me está diciendo algo, hermano. Oh, qué glorioso. ¿Saben qué? Durante muchos años en que he leído los evangelios, hay un episodio de aquella noche que a mí nunca me quedó claro. O nunca entendí. Que el evangelista lo menciona y no hay ninguna explicación con respecto a lo que pasó esa noche. Que esa noche cuando vino a buscar al Señor, un hombre que estaba cubierto con una sábana, la soltó y salió corriendo desnudo. ¿Lo has leído? Obvio que sí, por el Evangelio. Y Dios me está diciendo ahora que Él era uno de esos que se enfrentaron a la verdad y salieron corriendo desnudos y avergonzados por no haberse preparado antes para ese momento. Los discípulos, ustedes conocen la historia y ven a Cristo cómo pasó esa noche. Él levantó un clamor desgarrador a Dios, hermano. Y yo siento que eso ha sido quizá uno de los momentos más terribles de Dios también. Porque ¿saben por qué? Porque ante ese clamor, y escúchenlo muy bien, Dios no podía hacer nada. Nada. Él no podía tocar a su hijo, él no podía nada, porque era algo que tenía que ver con la decisión. Es algo que tenía que ver con su llamado. Cómo Dios se mete en nosotros y nos ayuda a cumplir con lo que es nuestro deber cumplir. ¿Cómo? Dios puede visitarnos y cuando Él nos visita, Él cambia la realidad. Él despeja nuestra realidad oscura a veces, en la que estamos sumergidos. Pero hay un momento en que, como en todo proceso, Él viene, nos ayuda, nos ampara, nos levanta, pero Él tiene que irse después y volver a su lugar. Y somos tú y yo los que tenemos que seguir caminando. Somos tú y yo los que tenemos que seguir decidiendo. Somos tú y yo los que tenemos que seguir avanzando. Entonces, si nuestro avance va a depender
única y exclusivamente de las intervenciones de Dios. ¿Cuándo va a ser tu victoria? ¿Cuándo? Si algo te asusta y salís arrancando, ¿cuándo? Si algo se pone difícil y te buscáis un lugar más fácil para seguir viviendo o existiendo, ¿cuándo va a cumplir Dios su propósito en ti? ¿En qué momento? ¿Cuándo vas a recibir gloria y honor de parte de Dios si finalmente todo lo ha hecho Él? Si hay algo que Dios espera es sentirse orgulloso de nosotros y que nosotros, sus hijos y todos sus hijos, desde que el mundo es mundo, alcancen su victoria. ¿Saben que cuando estábamos alabando a Dios y cuando subí acá arriba y la presencia de Dios empezó a intensificar, el Señor me mostró algo? Y me mostró una escena de una película que a mí me gusta mucho, Lágrimas del Sol, en la que trabaja Bruce Willis, ¿no es cierto?, con unos comandos, y ellos tienen la misión de ir a buscar a una doctora, ¿no es cierto?, que está ahí en la mitad del África, ¿no es cierto?, y mediante se va desarrollando la historia, cambia toda la visión del grupo. Deciden salvar a los negros por la insistencia de la doctora y primero lo hace él como medio obligado y medio forzado, pero el proceso los va cambiando. Primero cambia el líder. Los que están alrededor de él como que no entienden, son soldados, ellos son de fuerzas especiales, ellos no están para ayudar a nadie, son súper cerrados de cabeza, ellos les ponen una misión y van a eso y vuelven y todo, son súper robots para servir, para pelear, para todo. Pero de pronto la vida los pone en una instancia donde tienen que decidir que ellos tienen que ser más que soldados. Hay un momento en que la vida los pone en una instancia en que tienen que decidir que si son más que fuerzas especiales o mortales asesinos de guerra. Tienen que demostrar si quieren ser salvadores. Y a medida que ella presiona. ¿Y saben qué? Yo veía el Espíritu Santo reflejado en ella, que presiona y nos habla, hasta que cambiemos nuestra actitud. Hasta quitarnos la dureza de nuestro pecado, la dureza de nuestra humanidad, la dureza de nuestros pensamientos. Y ella llora y clama y le habla, y poco a poco los va cambiando, poco a poco los va tocando, y primero los convence de que vuelvan a buscar a los niños. Y cuando vuelve el helicóptero, suben a todos los niños, él los queda mirando y mira a los que están. Y de pronto algo comienza a pasar en él, en el líder del grupo, Bruce Willis. Y mira a todo el grupo y dice, ellos se van adelante, nosotros vamos con los adultos caminando. Y comienza toda una odisea, ya no solamente de cumplir una misión. En un momento lo llama el almirante del portaaviones, a quien él, ¿no es cierto?, tiene que rendir cuenta. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, no me lo pregunte ahora. Le dice, oh, qué glorioso. No sé lo que estoy haciendo, pero sé que es lo correcto, le dice. Qué momento más glorioso es cuando comienza en nuestros corazones la transformación. No solo las emociones, sino que la transformación. Y él comienza y luego comienza la lucha con sus propios guerreros. Porque en un momento ellos lo miran, lo han seguido así, pero incondicionalmente, él es el líder y todo. Pero en un momento lo desconocen, no lo pueden conocer. O él está aquí, hermano. Lo miran y le dicen, ¿qué pasa, capitán? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y él dice, no me lo preguntes todavía, le dice. Es como que él está todavía en el proceso de masticarlo. No me lo preguntes todavía. Cuando lo sepa te lo diré, le dice. Y comienza ese proceso y comienzan las conversaciones entre ellos y en un momento comienza a desplegarse ese sentir entre ellos. Y en un momento el más cercano a él comienza a darse cuenta de lo que su capitán está queriendo hacer ahora. Y en un momento que van caminando los dos solos, y uno le dice al otro, el negro le dice a él, le dice, quizás esto es lo único decente que haremos en la vida, le dice. Qué glorioso, ¿no? Quizás esto es lo único decente que haremos en nuestra vida. Van caminando y de pronto ven una aldea que está siendo masacrada por la guerrilla, ¿no es cierto?, de esta guerra interna civil del país. Y ahora nadie dice nada, la mujer no dice nada, son ellos los que quedan mirando. Y se acercan a una loma y quedan mirando a una altura y miran. Él mira y ahora comienzan a mirarlos sus guerreros, todos comienzan a mirar. Y ahora se dan cuenta de que ellos no pueden pasar inadvertidos ante tal sufrimiento. Que no importa si los conocen o no, no importa si son su problema o no, hay injusticia y ellos no pueden pasar y hacer caso omiso de la injusticia. ¡Oh, aleluya! No pueden pasar y hacer caso omiso. De pronto uno por allá le dice, capitán, no es nuestro problema. Y ya la mayoría ya están metidos en el río del capitán. Y de pronto todos se miran y ya comienza a ver el mismo sentir entre ellos.
Manda un francotirador, sube acá y todo, y se dan por todos lados, y arrasan con los impíos, arrasan con los asesinos, los arrasan. Y él los lleva a qué cosa, el capitán lleva a sus soldados a que vean el dolor de cerca. Y empiezan a matar a todos los asesinos, pero ellos eran expertos, eran mucho mejores guerreros, lejos mejores guerreros. Pero ¿de qué sirve ser los mejores guerreros si no pelean las batallas que hay que pelear? ¿De qué te sirve tener la mejor artillería si no la usas? ¿De qué te sirve tener la mejor revelación si cuando llega el momento te arrancas? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos? Esa es una buena pregunta. Las buenas preguntas duelen. Pero ¿saben lo que me dijo mi padre? Son las que de verdad nos unen, me dijo. Las preguntas dolorosas, pero verdaderas, son las que nos unen. Entran, matan a todos, ¿no es cierto? Y ven a una mujer que la estaban torturando así, pero ya de manera bestial, cortándole los senos. La mujer estaba ya agonizando y todo. Y entra justamente el negro, el que todavía estaba medio. Y cuando vio el dolor de cerca, agarró al tipo y lo degolló al asesino. Y ahí entendió por qué eran más fuertes. ¿Por qué se le había dado más? ¿Por qué estaban tan armados y tenían mejor entrenamiento? ¿Por qué pertenecían al gran ejército poderoso? Ahí entendieron por qué existían. Descubrieron su llamado, hermano. Y de ese momento ellos comienzan a luchar. Y después viene atrás, ¿no es cierto? Todos los nigerianos, vienen como 300 soldados, no hasta los dientes. Los persiguen, los siguen. Y en los últimos 10, 15 minutos de película es glorioso cómo ellos pelean para poder sacar a los débiles. Y hay un momento glorioso cuando uno de los guerreros que tiene un corte mohicano, una negra cae y él trató de cubrirla como pudo y que lo acribillaron también. Pero él murió cubriéndola. Y es tan glorioso verlos cómo van cayendo, peleando. Y finalmente llegan 3 al final. O 4 parece, no me acuerdo. Y llegan apenas, hermano, llenos de heridas. Pero justo en el momento cuando ya no había qué hacer, cuando ya estaban heridos, ya era imposible pelear, que ¿cuánto iban? 7, 8 contra 300. Llegó la Fuerza Aérea y bombardearon todo así. Que en el momento justo llegó la salvación. Aleluya. ¿Y saben qué es lo glorioso? Que cuando logran salvarlo todo y logran llegar a la frontera, ahí está el almirante. Y los queda mirando y los ve y no puede creer lo que lograron. Dios me hacía sentir eso, que esa es la razón de ser más fuertes. Pelear las batallas que otros no serán capaces de pelear. Entonces asume tu posición. Y te lo digo como tu hermano mayor, no seas un cobarde. No seas un cobarde. Porque lo único que harás será autodenigrarte. Y al final te pesará tu vergüenza. ¿Habrá temor? Sí. ¿Vendrá una gran guerra? Sí. ¿Será una pelea desigual? Sí. Pero esa es la gloria que Dios quiere que alcancemos. Esa es la gloria que Él quiere. Porque nada da más honor que eso. Cuando un soldado es capaz de pasar por eso, es digno después de sentarse al lado del rey. Es digno de entrar con alabanza en lo alto. Es digno. Así que busca la dignidad. Busquemos la dignidad, hermano. Para entender este proceso, para entender la profundidad de esta enseñanza, tienes que entender algo antes. De que el camino para lograr esto es el sufrimiento. Una de las cosas que a nosotros no nos gusta experimentar es el sufrimiento. No nos gusta. Una vez un filósofo chino dijo lo siguiente: el dolor es inevitable, dijo. El sufrimiento es opcional. ¿Y saben por qué dijo eso? Porque el dolor es parte de la existencia humana. Es parte. Nosotros muchas veces usamos la palabra dolor y sufrimiento como sinónimos, pero no lo son. El dolor es genuino. El dolor es natural. Es legítimo.
y necesario para vivir. Y seguir aprendiendo y arriesgando cada día un poco más. Porque cada hombre, cada mujer que decida vivir tendrá que experimentar el dolor. Cuando nos abrimos a la vida, no puede llegar el dolor en cualquier momento. En cualquier momento. En la vida, en las relaciones, en todo, que sirviendo a Dios, en cualquier momento puede haber dolor. Siempre. Por lo tanto, el dolor está presente, es parte de nuestra existencia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos sacar el dolor de nuestra vida? Es como que nos mutilamos. El sufrimiento, en cambio, es una elección. Aquí anoté algo que se los quiero leer porque lo encontré muy glorioso. El sufrimiento, por el contrario, puede alargarse infinitamente. Depende de nosotros crearlo o ponerle fin. Por medio de la aceptación, ya que se produce cuando nuestro pensamiento se resiste a una sensación que se considera molesta. Ahí nace el sufrimiento. Cuando nuestro ego, la identificación con una idea del yo, que es mental, entiende una circunstancia como negativa, intenta resolverla y se resiste a aceptarla. Y eso es como un loop en la cabeza. Pero al resistirnos al dolor, lo perpetuamos sin darnos cuenta, y en esto consiste el sufrimiento. El sufrimiento es la negación de aceptar el dolor. Y eso es lo que trastorna. ¿Qué le estaba pasando a nuestro rey en Getsemaní? Todavía no recibe ningún golpe, pero estaba experimentando una de las experiencias más humanas que hay. ¿Y saben qué? Hay corazones que no les gusta escuchar esto. No les gusta. ¿Y saben por qué no les gusta? Porque son egoístas. Egoístas. Y como son egoístas, su cara los delata. Porque dicen con la boca, yo vivo para servir a Dios, pero sus corazones viven para servirse a sí mismos. Y esa es la diferencia. ¿Qué dice la Biblia con respecto al sufrimiento? Y sabemos que los que aman a Dios, los que aman, todas las cosas ayudan a bien, dice. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito han sido llamados, ¿no es cierto? La famosa proclamación de Romanos 8:28, ¿no es cierto? Que todo. Un pastor que he estado escuchando este último tiempo y me ha bendecido mucho, se llama John Piper, dijo una vez, rara vez, dice, conocemos las pequeñas razones de nuestros grandes sufrimientos. Pero en la Biblia sí nos da grandes razones, dice, que sostienen nuestra fe. Razón número 1, el arrepentimiento. El sufrimiento es un llamado para que nosotros y otros se vuelvan de considerar cualquier cosa de este mundo sobre Dios. Lucas 13, 4 y 5 dice la Biblia. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué Jesús habló de eso ese día? ¿Por qué habló de ese accidente al parecer público que había ocurrido en esos días? Algo que estaba en boga de todos los que vivían en Jerusalén. Y él dijo, ¿vosotros pensáis que ellos son más pecadores que el resto? Y en un momento su auditorio escucha las palabras del Señor y se dan cuenta que la gran desgracia que estaba en boga de toda la ciudad podía pasarle a cualquiera. Y que ellos tenían que sacar su esperanza de las cosas visibles y tangibles y ponerlas en Dios. Porque si no lo hacían, si no se arrepentían de eso, no iban nunca a lograr entender la voluntad de Dios. Y para él era de prioridad que sus discípulos lo entendieran. Porque ellos decían seguirlo, pero en el fondo ponían su esperanza en sus milagros, en el respaldo de Dios sobre su vida, en la provisión abundante que rodeaba al Señor. Y ellos ponían su esperanza en eso, no en la enseñanza que Él transfería.
Seguían al hombre, pero no seguían su enseñanza. La segunda razón del sufrimiento, la confianza. El sufrimiento es un llamado a confiar en Dios. Y no en los bienes y recursos de este mundo para sostenernos. Ese es el segundo. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. ¿Se acuerdan la palabra de Pablo en 2 de Corintios? Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros la sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Si la primera, ¿no es cierto?, el arrepentimiento, la segunda es un tema de confianza. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está mi confianza? No respondamos lo correcto, porque todos conocemos lo correcto. Pero el mejor favor que te puedes hacer es responder sinceramente. La tercera razón, la encontré gloriosa esta. La tercera razón del sufrimiento es el desarrollo de nuestra rectitud. El sufrimiento es la disciplina de nuestro amoroso Padre Celestial, para que lleguemos a participar de su rectitud y de su santidad. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y más adelante dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después dice: da un fruto apacible de justicia a los que en ella, dice, han sido ejercitados. La cuarta razón es la recompensa. El sufrimiento obra para nosotros una gran recompensa en la presencia de Dios. Sea en la tierra o en el cielo, pero la recompensa llega. Que compensará cualquier pérdida que hayamos tenido en este mundo. Y Dios la devolverá, pero exponencialmente. Sea en la tierra o en el cielo, pero Él va a devolver. Hay una recompensa. Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice. Y la quinta, que es muy importante, es esta. El sufrimiento nos recuerda que Dios envió a su Hijo al mundo para que sufriera. Nos recuerda que Dios envió a su Hijo al mundo para que sufriera. De modo que nuestro sufrimiento no fuera la condenación de Dios, sino nuestra purificación. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, hermanos, es comprensible que a veces le digamos a Dios: ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanta injusticia? Es totalmente entendible. Totalmente entendible. Pero como dijo John Piper, y me encantó esta frase: pero no dejemos que la ignorancia de las razones nos haga pasar por alto la ayuda masiva que Dios nos está dando, al mostrarnos sus grandes propósitos. ¿Sabes qué? El altar es glorioso, la presencia de Dios, su reino, todo. Pero nunca un altar ha sido el filtro de los hijos de Dios. El altar no es un filtro. El altar es un lugar de consolación, un lugar de encuentro, un lugar de bendición, un lugar de ánimo, de sanidad. Eso es el altar. Pero lo que filtra las vidas es el sufrimiento. Y cuando uno comienza, hermano, a ver esto así, claramente, así, con los ojos abiertos, chuta, puede ser súper conflictuante en nuestro interior, súper. Pero nunca una relación va a llegar a establecerse de manera real con Dios si no se pasa por ese conflicto previamente. ¿Me entienden? Si no se pasa por ese conflicto,
no se puede llegar, hermanos, de verdad. Y es bueno que nosotros mastiquemos estas verdades, para que a través de la prueba alcancemos la aprobación de Dios y veamos su reino llegar. Cuando hablamos de la muerte y la muerte todavía está lejos, es casi poético, hermano. Pero cuando hablamos de la muerte y la muerte se para al frente tuyo y te toca, ahí se ve de qué realmente estás hecho. Da miedo, obvio que da miedo. Consterna, obvio que consterna. Pero es necesaria esa debilidad. Es necesaria esa consternación para que algo real y contundente Dios forje en nuestro interior. Porque si no, toda la vida vamos a ser débiles. Toda la vida en que nos podemos quebrar o no. Para mí no ha sido fácil tener que aceptar esto, hermano. De verdad. Y después de mucha batalla, después de mucha lucha, no porque no lo entienda, sí, la mecánica y la dinámica la entendemos todos, ¿me entienden? Si no es tan difícil. El tema es digerirlo. Y digerirlo de verdad. Ese es el tema. Es darnos cuenta de lo que realmente no tenemos. Es darnos cuenta de lo que realmente nos falta. Cuando Jesús llegó a su momento culmine en su vida, sus discípulos no entendieron esto. Y como no lo entendieron, pasó lo que pasó. Sus discípulos no lo entendieron, pero hubieron personas que sí lo entendieron. Bueno, exceptuando a uno, Juan, que logró llegar a... Pero también había mujeres que no tuvieron ningún rol protagónico, al menos en la Escritura. Pero ellas sí estuvieron ahí, arriesgándolo todo también. Y participando de glorias. Cuando yo me niego a avanzar, hermano, mi entendimiento se trunca. Cuando yo fracaso en amar, mi entendimiento se trunca. Se trunca. Cuando uno ve, por ejemplo, al profeta Jeremías, un profeta que cuando Dios le habló y le dijo lo que quería hacer con él, él comenzó a poner excusas enseguida. Y no, que manda el que yo soy demasiado joven, aquí y allá. Y vemos un Dios que tomó una premisa bastante rígida con él y dijo, tú vas a hacer lo que yo te mande, ¿se acuerdan? Y ustedes se dan cuenta, y esto es súper importante entenderlo, para que el resto de sus días no sea tan terrible en la tierra. Jeremías, entendiendo que no era Dios, sabiendo que no era Dios, pero había algo que le faltaba, y era amor por Dios. Porque nosotros muchas veces nos paramos frente a un altar, pero nos amamos mucho más a nosotros. Y ese amor que decimos tener por Dios es muy pobre. Y nosotros creemos que amamos a Dios. ¿Es difícil esto, hermano? Obvio que es difícil. ¿Se dan ustedes cuenta de que la vida de Jeremías estuvo marcada por una constante contradicción? ¿Por una constante amargura? ¿Por una constante tironeo con Dios? ¿Se dan cuenta de la vida de Jeremías? Lean las páginas y léanlas. Y vean que toda su vida estuvo envuelto en eso. Que fue la tónica de su vida. Así caminó con Dios, a tirones. Caminó a Dios con tirones. Y no es que su vida fuera fácil. Yo creo que su vida fue súper difícil. Súper difícil. Pero hay momentos, hermano, en que Dios sabe por qué hace las cosas. Y sabe por qué llama a uno o al otro o a acá. Él sabe a quiénes llama. Porque ya llegó su momento de pasar por eso. No es que la agarró con nosotros, no. Es que es nuestro momento. No es que a nosotros nos quiso cargar la mata. Llegó nuestro momento, porque tuvimos mucha vida para atrás probablemente, donde la sacamos liviana. Pero ahora nos tocó nuestro momento. Y ahora depende de nosotros cómo recorremos este camino. Miren con sus ojos a su alrededor. Miren los que ya no están y miren cuál es el denominador común, el fracaso. ¿Cuál es el fracaso? El amar más a Dios, amar más a otras cosas que Dios, lo que sea. A sí mismo, a sus vidas, su hijo, lo que sea. Y miren cómo están. Entonces cuando uno ve esta realidad ya no acusa a nadie ni apunta a nadie, sino que mira con temor y temblor.
Porque uno se da cuenta que esto realmente es duro, realmente es difícil acá adentro. Matar el yo, matar la carne es muy difícil. Uno puede tener la dinámica clarísima, hermano, clarísima. Pero no sirve de nada tener la dinámica clara si adoleces del amor de Dios. Porque es solo el amor el que nos lleva a la postración. Es solo el amor el que nos lleva a renunciar a nuestros derechos. Es solo el amor el que nos pone de rodillas ante Dios, no es otra cosa. No es el conocimiento. Yo puedo tener todo el conocimiento. ¿Y sabes cuál es la apuesta del diablo? La apuesta del diablo es que fracasemos como él fracasó. Por no querer negarnos a nosotros mismos. Y esa es la gran lucha del cielo. ¿El carácter del diablo o el carácter del Hijo? Cristo agradó a Dios porque se negó a sí mismo y se negó a todo. Pero a veces nosotros hablamos y decimos cosas que no hemos tocado ni con un dedo. Rumbo a Egipto, estoy leyendo Éxodo 4, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. A punto. Y yo me hago una pregunta. ¿Por qué un Dios que esperó 430 años para cumplir una gran promesa trata a un hombre 40 años, ¿no es cierto? O desde el momento que nace, lo salva, lo aparta, lo hace criar, ¿no es cierto?, de manera especial, en situaciones especiales, luego viene el trato del yo, y después de 80 años se le manifiesta, le habla, le dice lo que va a hacer y lo que quiere hacer, ¿no es cierto?, y después a los 2 días lo quiere matar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que al principio le dije que Dios podía ser muy cruel si quería? Que hay un momento que Dios también su ira se enciende en un instante. Lo dice la Biblia, su ira se enciende en un instante. ¿Saben cuál es el gran problema de la gente con Dios? Que piensan de que Dios es así planito, nunca se enoja, siempre está súper controlado, y no es así. No, nuestro Padre también tiene días. Tiene días en que Él puede mandar todo a donde tú menos te imagines. Yo siento que hubo algo tan chocante que vio Dios en Moisés, tan chocante, que fue como que en un momento lo iba a barrer de su presencia. ¿Y saben lo que vio? Vio egoísmo. ¿Saben lo que vio? Que Moisés amaba más a Dios, a su hijo, perdón, que a Dios. Porque le estaba demandando una marca, la circuncisión. Vio que a Moisés en un momento como que bajó la mirada y dijo, pero es que mi hijo, y Dios le dijo, ¿cómo te atreves en mi presencia a decirme que ese mocoso vale más que yo? Vale más que mis palabras. ¿Cómo te atreves? Y fue algo tan potente para Dios que estuvo a punto de matarlo. Ese es el Dios real, hermanos queridos. Ese. No ese que te hace sentir bien a ti. No ese que te da comodidad. Este. En el infierno hoy día hay gente que fueron profetas de Dios, hermano, y están friendo por la eternidad. Escuchaban a Dios y Dios está friendo. Esa es la verdad. Hay hasta reyes en el infierno que eran de Dios y se están friendo hoy día y no hay vuelta atrás. Así que comienza a sacarte la venda de los ojos y comienza a ver a Dios como es, no como tú lo quieres ver. Ve a Dios como es, no como ese que a ti te hace sentir bien, no como ese que a ti te da paz en tu carne. Aprende a darte cuenta que el Dios con el que estás tratando puede ser terrible también, terrible. Pero a la gente no le gusta esto. ¿Saben por qué? Porque los indispone adentro. Lo hace sentirse inseguros. No les gusta. Dicen amén con la mente, pero el corazón se arranca y se ponen mal. Se les mueve el piso. Y eso habla de la ignorancia. Porque yo no puedo esperar que un padre solamente me trate bien todos los días, hermana. Yo no puedo esperar que un padre, cuando yo estoy haciendo algo abiertamente malo, vaya con amor y me diga, pero hijito, no lo hagas. No, pues yo no puedo pensar en eso.
Nuestro Padre es un Padre de amor, sin lugar a duda. Y aun cuando esté azotando a un hijo, Él no lo deja de amar. Pero eso la gente ignorante no lo entiende. O más bien dicho, los corazones ignorantes de esta presencia no lo entienden. Lo saben, pero como una cuestión mental. Pero en sus corazones no lo saben. Por eso se contendan, por eso se confunden, por eso se sienten mal, pues por eso. Dios se está acercando, hermanos. Y su cercanía está produciendo dolor. Porque Dios ya quiere sacarnos de la ignorancia y pararnos en la verdad. Dios quiso matar a Moisés porque Moisés no estaba poniéndose a la altura. Entonces se dio cuenta que Él le había bajado a hablar, hermano. Y nosotros tomamos a veces someramente la palabra de Dios. Su presencia, su verdad. Y nos acostumbramos. Y como así Israel en un momento fue súper necio delante de Dios y hacían lo que querían, también en un momento Dios se cansó de eso. Ya es tiempo, hermanos, de verdad. Ya es tiempo de mirar con los ojos de un hijo adulto. Ya es tiempo de asumir. Ya es tiempo. Ya es tiempo de dejar de solo andar por emociones. Ya es tiempo de dejar de hablar de cosas buenas cuando no las vivimos. Ya es tiempo de hablar de nuestro amor por Dios cuando a veces es muy pobre. Ya es tiempo. Por eso el profeta dice a Israel, arrepiéntanse, dice, con lágrimas, en luto, lloren postrado ante el altar. Ahora entienden por qué Dios está diciendo eso, ¿no? Porque ya estoy harto, dice Dios, de falsedades. Estoy harto de alabanzas sin sentido. Estoy harto de palabras sin peso. Estoy harto de emociones. Hay un momento en que Dios habla en su palabra a través de los profetas y dice, yo me cansé de sus canciones. Me cansé de sus instrumentos, me cansé de sus melodías, ya no quiero escuchar más. Porque solo son emociones. Yo no quiero que Dios nos vea así, hermano. Tampoco quiero que Dios nos vea así, mucha bien todos los días, porque tampoco eso es correcto. Aunque estemos luchados, aunque estemos en batalla, pero que sea verdad. Que nuestro estado, aunque a veces no muy de aplauso, pero nuestro estado sea real. Esto es lo que soy, Señor, y sigo aquí. Yo hago un llamado para que ustedes, mis hermanos menores, hablen verdad con su Padre. Hablen verdad y salgan de su engaño. Y aunque hayan cosas que aún están mal, si comienzan a hablar verdad con Él, ya su rabia se va a pasar. Porque por último ya lo están viendo. Estoy viendo un sincero reconocimiento de su realidad. Nosotros necesitamos la fuerza del Espíritu. A veces Dios nos deja luchar con enfermedades por mucho tiempo, tan solo para ver si resistimos. Porque basta un momento que Él toque la llaga y ¡fuu! ¡Oh, es la gloria de Dios! ¿Saben por qué? Porque todo el tiempo que sufrieron con esa enfermedad fue la metodología para su transformación. Así como Naamán, el general sirio, que lidió con su lepra, lidió con la lepra, pero él seguía batallando, seguía luchando. Escuchó de un Dios que en Israel sanaba, escuchó y él creyó y fue y luchaba. Todo lo que hizo no sirvió de nada para sacarse la lepra. Pero fue un momento en que Dios lo tocó. Que el Espíritu de Dios, que el amor de Dios eche fuera todo temor. Que la real presencia de Dios nos purifique. Y así como esos soldados en la película, en medio de la batalla, encontremos nuestra fuerza. La fuerza del amor de Dios. La fuerza del sacrificio. Que ya no sigamos diciendo, oh, porque hermanos queridos, ¿saben qué? Ayer les puse en el estado, aquel que le da algo a Dios, ¿no es cierto? No lo haga con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Tú y yo no podemos seguir avanzando con una procesión acá adentro. No podemos seguir avanzando y diciéndole cuando Dios está viendo que nos cuesta horrores darle lo que Él nos está pidiendo. Hay un tiempo para todo, sí, sin lugar a dudas hay un tiempo, hay un proceso inductivo para todas las cosas.
Pero hay momentos en que ya no podemos seguir toda la vida lo mismo. Ustedes tienen que ir contra ese veneno que tienen dentro del corazón y erradicarlo. Y que Dios ya no sienta que están dando así con la mano cerrada, están ofrendando en el altar. No. Que ahora hay en ustedes una alegría. Saben que para los antiguos siervos de Dios, sobre todo en la iglesia primitiva, fue un proceso difícil de vivir. La persecución, el sufrimiento, el dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que vivieron era porque Dios los quería inducir al real amor. El real amor. ¿Saben ustedes que a nosotros nos emocionan mucho los discursos en los cuales Dios nos alienta, nos fortalece, pero no nos alientan, ni nos fortalecen, ni nos animan cuando el discurso se trata de lo que tenemos que dar nosotros? Y eso marca nuestra vida, hermano. Definitivamente. Marca nuestra vida. La religión en América Latina, predominantemente católica, ¿no es cierto? Y también protestante en un porcentaje, ha inducido a la sociedad de que el templo, el lugar de adoración, es un lugar al que yo entro a pedir. Entonces, sobre todo el catolicismo romano ha proliferado mucho por eso. Porque se han creado un montón de instancias donde la gente se arrodilla para pedir. ¿Y saben por qué prolifera? Porque se acomoda los corazones. Un empresario japonés, de origen japonés, radicado en México, le preguntaban que según su perspectiva, cuál era la diferencia para él entre el mundo oriental, un mundo mucho más antiguo que el nuestro, al margen de la fe de allá, o de las religiones que hay allá, con la fe que hay en América. Y él decía, un hombre de unos 50 y tantos años, cerca de 60 ya, tenía más de 1000 empresas, un hombre muy próspero. La entrevista no tenía nada que ver con religión, era un cuento empresarial, pero él dijo, todo tiene que ver, dijo, con la cultura, dijo. Y todo tiene que ver con la religión, dijo. ¿Cómo eso de la religión? Porque no venía al contexto. Sí, dijo. Porque en Oriente, dijo, la religión induce a la gente, o el llamado es que ellos van a dar algo a sus templos. Entonces, desde pequeño en Oriente, sean budistas, sean maometanos, sean lo que sean, dijo, la cultura es ir a darle a su Dios. No ir a pedir. Yo soy nacido y criado en México, hijo de japoneses, dijo. Se le veía la cara japonés por todos lados. Y dijo, pero aquí en México, en el país que yo crecí, en mi país, el que yo amo, toda la religión apunta a una sola cosa, a entrar a un templo a pedir. Y eso marca la cultura y la sociedad, dijo. Marca los negocios, marca la educación, dijo. En Japón, dijo, o acá, dijo, en América Latina, cuando se está en la preparatoria, en la primaria, en la básica para nosotros, y un niño se portó mal, le dicen, tú te vas a quedar 15 minutos después que termine la clase y vas a hacer el aseo de la sala. Vas a barrer, vas aquí y allá. Y le ponen como un castigo el hacer el aseo, dice. Ya ahí partimos mal, dijo. Allá, dijo, en Japón, dijo, no existen auxiliares, dijo, en los colegios. No existe gente que hace el aseo. Todos los alumnos hacen su aseo, limpian los baños, limpian los patios. Los mismos alumnos sirven en el casino, dijo, porque la cultura ya dice de que enseñarle a servir al prójimo y a cuidarle el medio es honorable y es parte de sus vidas. Entonces en Oriente dice, no usamos el hacer el aseo como un castigo, sino como un privilegio. ¿Y es verdad o no? La religión marca la existencia humana, dijo. ¿Yo voy a Dios a pedirle o voy a Dios a darle? ¿Qué le estoy dando de verdad a Dios? Y cuando hablo de darle a Dios no estoy hablando de venir a la iglesia, de cumplir con ciertas obligaciones, dar mi diezmo, no, estoy hablando de qué le damos realmente a Dios. O estamos viviendo una buena religión. ¿Qué es lo extra? ¿Qué es lo nuestro? Jesús una vez dijo, si alguien te pide ir una milla con él, anda con él 2, dijo.
Porque en la segunda milla vas a entender hartas cosas. Pero a nosotros no nos gusta eso. Siempre esperamos de que otro lo haga. Y esas pequeñas cosas tan cotidianas, tan humanas, son las que nos tienen en pobreza. Pobreza espiritual. Pobreza de alma. Son esa pobreza la que ha ido como un cáncer metiéndose en nuestros huesos, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y cuando llegamos a un momento real de entrega, el choque es colosal dentro de nosotros. Colosal. Cuando realmente Dios nos pide un poco más, y casi nos quebramos de arriba abajo. Y andamos con la cara larga, y andamos tristes, y es porque estamos dando un poquito más nomás. Y andamos bajoneados, y nos hacemos las víctimas. El sufrimiento victimiza a las personas. Y nos gusta la autovictimización, y nos ponemos el pobre en la película. Y eso, ¿saben lo que hace? Hace lo que pasó acá con Moisés. Hace que Dios se enoje. Porque hemos pasado quizás a veces largos años de nuestra vida frente a un altar gritando, amén, gloria a Dios, sí, vamos con Él a la guerra, morir. ¿Yo qué? Pero después la vida cotidiana, no está muy difícil, no, yo mejor. Y es tan evidente, hermanos, la contradicción. Es tan evidente la vergüenza. Es tan evidente. ¿Saben por qué Dios casi mata a Moisés, no? Porque hubo un choque de corazones. Pero hace unos días atrás estaba leyendo de la persistente gracia. La persistente gracia. Hay muchos pasajes que evidencian cómo Israel se negó a servir a Dios. Y Dios le dijo, pero a pesar de todo, yo haré mi voluntad en ustedes. Dice. Y nosotros muchas veces logramos cosas, no porque seamos la octava maravilla, es porque Dios decidió hacer algo y lo hace nomás. Y a veces hacemos las cosas porque Dios nos obliga. Hacemos las cosas porque Dios nos presiona. Lo hacemos enojados. Lo hacemos entristecidos. Nos pesa. No estamos correspondiendo con amor, sino que estamos correspondiendo con obligación. Y el amor se responde con amor, no con obligación. Entonces Dios ve que nos podemos estar martirizando incluso en su altar, pero es por obligación. No es porque querramos estar ahí, es porque y estamos obligados a estar ahí. Y Dios no recibe nada por obligación. ¿Lo ven? Es importante entender esto ahora. Porque antes de una gran gloria viene una gran guerra antes. Y los corazones van a ser puestos a pruebas. Todos nuestros corazones. Y vamos a tener que poner el pecho a las balas. Y si algunos se han cansado caminando nomás, hermano. Caminando nomás. Se han turbado por la nada. ¿Qué va a pasar cuando venga una guerra de verdad y te disparen de verdad? Ahí te voy a endemoniar, po. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero es necesario. Es necesario. Porque como dice Pablo, la carta a los Hebreos, la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero hay tristezas que hacen bien, porque nos sacan del engaño. ¿Me entienden? Hay tristezas que son amargas, pero es buena. Hay dolores que no quisiéramos experimentar, pero son necesarios. Y lo digo por mí también. Pero cuando yo miro el Calvario y me doy cuenta que no tengo que ir porque me están obligando o porque estoy profetizado para ir al Calvario, sino cuando yo miro el Calvario y quiero responder al amor de Dios. Cuando veo que ya no se trata solo de sufrir, sino se trata de responderle a Él. Esta instancia es cuando las tinieblas se levantan, hermano. Por eso nuestro rey estaba tan angustiado en Getsemaní, porque estaba en esa lucha interna entre ver el Calvario y no querer ir. Y era entendible, fue terrible lo que él vivió. Pero las tinieblas a su alrededor se levantaron así e incrementaban esta pugna interna. Él está aquí, hermano.
Pero en un momento él tuvo que pararse de eso. En un momento él tuvo que agarrar la copa y bebérsela. Porque Dios no podía hacer nada en ese momento. Era su decisión. Por eso él abrió un camino donde no hay. Moisés casi se muere. Casi se muere. Y casi todo se va a la porra. Dios se buscaba a otro. Hay momentos en que Dios se chorea, hermano. De verdad. Aquí casi mató a Moisés. Tiempo después casi mata a Israel. ¿Se acuerdan o no? Se lo dijo a Moisés, voy a matarlos a todos. Que hay días en que puedes llegar a desconocer a Yahvé. Hoy día te lo digo para que lo digieras y madures y salgas del jardín infantil en que has vivido y salgas a la vida real. Hay un día en que Dios te puede salir a hacer pedazos y lleno de rabia, de indignado hasta más no poder. Yo sé lo que estoy diciendo. Porque Él también tiene sus días. Y quien no quiera oír mi palabra, bueno, bien, está en su derecho. Quien no doblegue su corazón a mis palabras, está en su derecho. Si quieren lo hacen. Yo no me voy a molestar. Pero ustedes van a cosechar al final. Porque esta es la decisión de cada corazón. Pablo dijo, al final las profecías se van a acabar, dijo. Todo se va a acabar al final, dijo. Y lo único que va a quedar al final es el amor. Tenía razón. ¿Sabes lo que Pablo entendió? Y lo entendió también. De que él había sido llamado a participar de los sufrimientos de Cristo. Y hoy día en la mañana el Espíritu me recordaba las palabras del Evangelio, o del Evangelio en general, cuando dicen, y que se hallaron en sumo gozo de haber sufrido tribulación por la causa de Cristo. Era un sumo gozo, algo descubrieron, dejaron de aguantar como aquí algunos aguantan, no, sino que descubrieron el gozo. Pasaron del sufrimiento y de la consternación y de la confusión y del tironeo a disfrutarlo ahora. Y yo le estoy pidiendo eso a Dios. Porque mientras nuestros corazones estén en ese tironeo, hermano, es como que no van ni para atrás ni para adelante. Ni para atrás ni para adelante. Pero cuando ya entremos a disfrutarlo, yo quiero experimentar esa libertad, hermano. De que me difamen en mi cara, que me digan de todo, que me persiguen y todo. Y yo lo halle por sumo gozo. Por sufrir por causa de Cristo, por causa de mi Padre y del reino. Que ya no me pese. Que no me provoque tristeza, que no me provoque rabia, que no me provoque sed de venganza. Y yo sé que ese es un don de Dios. Sé que es algo que el Espíritu Santo puede traer. Siento que esa es nuestra meta, ese es nuestro llamado. Cuando ya no haya miedo, ya no haya consternación, ya no haya venganza, ya no haya odio, sino que haya nosotros mismos sentir que hubo en Cristo. Nuestra alma se va a liberar y vamos a derrotar al infierno. Porque esta es la base del amor de Dios, hermano. Esta es la base, es la esencia, es el fundamento. Esto es Cristo, la piedra angular que los edificadores desecharon, pero se convirtió en la principal cabeza del ángulo. Esta es la verdad. Ya no sigamos corriendo y arrancándonos y escondiéndonos. No, ya no más. Cuando sientas temor, arrodíllate ante tu Padre Celestial y comienza a proclamar las Escrituras. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Repítelo 1, 2, 5, todas las veces que sea necesaria, hasta que ya te salga desde los huesos. No dejes que la ignorancia de los propósitos y la voluntad de Dios te confundan. No lo permitas. Yo siento que si logramos entender esto, ya nada nos va a poder vencer. De verdad. Ya nada nos va a poder derrotar. Ya nada ni nadie nos va a poder derrotar. ¿Da miedo? Sí. Pero mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Una mañana esta me desperté y escuché un solo pasaje en mi oído, hermano. Esta es nuestra fe, la que vence al mundo.
Hay una fe que no vence nada, hermano. Pero hay otra fe que vence al mundo. ¿Y cómo vence al mundo? ¿Cómo una fe vence al mundo? Cuando está dentro del corazón y ve por encima de todas las tribulaciones y ve el final y ve la gloria al final. Aleluya. Juan estaba en la isla de Patmos, exiliado, solo, abandonado, encarcelado. ¿Usted piensa que él estaba en un resort, lo estaba pasando bien? Estaba, hermano, en una situación extrema de angustia, de dolor, de fracaso sobre todo, solo. Pero él no se dejó apagar en esa isla. Si Cristo descendió a hablar con él y le abrió los cielos y lo llevó a la gloria, no es porque estaba contaminado. Es porque en ese sufrimiento él se puso de pie. Y este es mi clamor. Para los que les gusta entretenerse con la presencia de Dios, estas palabras no le encuentran sentido. Pero para aquellos que saben a quién adoramos, no les es fácil, pero estas palabras no lo ahuyentan. Estas verdades no lo confunden, sino que lo alientan. Porque Cristo en nosotros, dijo Pablo, es potencia de gloria. Es potencia de gloria y su gloria va a reposar en estos vasos de barro, decía. ¿Entendió tan bien Pablo el concepto de pagar el precio por el reino? Su pluma se movió de una manera magistral para enseñar estos principios. Por eso terminó diciendo: yo acabé mi carrera. Me quedé con la fe. ¿Es difícil? Súper difícil. Pero alguien dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible, si estas palabras, cuando tú las ves, estas verdades, tú las miras así tranquilamente y te contiene y como que te da miedo, es porque estaba en el lugar correcto. Porque eso es lo primero que hay que sentir: temor. Es lo primero. Si sientes chuta, pero es lo primero. Para que luego el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. Se perfeccione. Y el Señor te complete.